Buenos días, compañeros. A continuación, les hablaré acerca del tema ¿qué es un cuestionario? Aunado a ello, características y utilizaciones. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo de encuesta, que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Su nombre proviene del latín questionarius, que significa lista de preguntas. Los cuestionarios se ofrecen al público cuya opinión desea conocerse o cuyo conocimiento desean someterse a una evaluación, y una vez respondidos, serán analizados para obtener conclusiones individuales o dependiendo de su naturaleza. Todo esto para proyectar de manera grupal o estadísticamente. En general, todo cuestionario consiste en un conjunto de preguntas por responder, las cuales siempre deben de estar redactadas de la manera más clara posible, de modo de no prestarse a confusiones o malas interpretaciones, ya que del fraseo o la manera de construir las preguntas e incluso el orden del mismo en que se plasmen en papel. Todo esto dependerá en gran medida del tipo de resultados que se obtengan. Y nos estaremos preguntando, ¿para qué sirve un cuestionario? Y es que los cuestionarios son herramientas comunes y sobre todo muy populares, dado que son económicos y pueden llevarse a cabo de manera oral o escrita, estandarizada o con altos niveles de personalización. Es decir, se trata de un tipo de encuesta muy adaptable, pero las más comunes son las orales o escritas. Igual es común el empleo de cuestionarios en los sondeos de mercadotecnia, en las evaluaciones escolares, en los sondeos de opinión pública y un prolongado etcétera. ¿Para qué sirve un cuestionario? Fundamentalmente, los cuestionarios son herramientas para obtener información. Persiguen la participación del encuestado a través de la respuesta o resolución de las preguntas, de modo tal que refleje su conocimiento o su manera de pensar. Para hacer un cuestionario, primero que nada debemos de decidir qué medios se utilizarán para encuestar a la gente. Si se trata de una encuesta telefónica, por ejemplo, debemos apuntar algo muy breve, que no supere nunca los 5 minutos, mientras que por escrito y en persona responder el cuestionario puede tomar 2 o 3 veces ese mismo tiempo sin problemas. Por otro lado, las preguntas del cuestionario deben de seguir una estructura lógica, que vaya de la particular a lo general, de manera tal que el encuestado no se sienta que está respondiendo lo mismo una y otra vez consecutivamente, ni que las preguntas lo están tratando de llevar a opinar algo específico. Por último, conviene entender los tipos de preguntas claves de todo cuestionario, tales como, número 1, preguntas de filtro, que determinan si el encuestado pertenece o no a un grupo poblacional que se desea estudiar. Número 2. Preguntas control, que sirven para determinar tan verídicas han sido las respuestas anteriores del encuestado. Número 3. Preguntas abiertas, en la que el encuestado es libre de proponer su respuesta. Preguntas cerradas, en la que se ofrece alternativas preseleccionadas de respuestas al encuestado para que las rechace o las confirme. Preguntas dicotómicas, que le ofrecen al encuestado dos opciones contradictorias para que elija una sola de ellas. Preguntas de selección múltiple, que le brindan al encuestado una serie de respuestas y le permiten elegir las que mejor se adapten a su pensamiento. A continuación, les hablaré acerca de dos tipos de cuestionarios, los cuales pueden ser muy distintos entre sí, pero a grandes rasgos se clasifican solo en dos tipos. Número 1. Cuestionarios cuyas preguntas miden variables separadas. Esto es, que recogen información respecto de asuntos y temas diversos, no necesariamente relacionados entre sí. Número 2.
Cuestionarios cuyas preguntas componen una escala. Esto es, cuyas preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que le piden al encuestado que priorice, ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase, el procesamiento de datos. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores de estudio, los cuales se aparecen en una forma de pregunta, es decir, de características a observar, y así se elabora una serie de instrumentos que serán los que en realidad requiere la investigación u objetivo de estudio. ¿Cómo deben ser las técnicas válidas cuando miden lo que ¿Cuándo deben realmente desean aplicarse medir? las técnicas de recolección? Eficacia para Durante predecir todo el el proceso de la comportamiento investigación, de los fenómenos tanto para que conformar estudiamos, el marco y teórico como el marco confiables cuando estén metodológico. en la En relación el con los teórico factores dependemos tales más de como la consulta la bibliográfica consistencia y y su fichaje exactitud, de mientras los que en el resultados. metodológico, Si ésta por ser se el volviese a trabajo aplicar operativo, el y resultado debería estructurar ser muy variables, se parecido o requiere el similar. manejo de instrumentos más detallados, específicos y diversificados. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase, el procesamiento de datos. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores de estudio, los cuales se aparecen en una forma de pregunta, es decir, de características a observar, y así se elabora una serie de instrumentos que serán los que en realidad requiere la investigación u objetivo de estudio. ¿Qué son las pruebas estandarizadas? Las pruebas estandarizadas permiten identificar las fortalezas y debilidades de un sistema educativo. Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o debilidades particulares de los alumnos. Detectan grupos de población con necesidades de mejoras educativas. Identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo. Por otro lado, el concepto de pruebas estandarizadas son instrumentos de evaluación para los alumnos. Detectan grupos de población con necesidades de mejoras educativas. Identifican factores que impactan en el desarrollo de los estudiantes. Y por último, observan cambios o progresos en el nivel educativo. Como ventajas de las pruebas estandarizadas, tenemos
que estos instrumentos de evaluación se pueden aplicar a una parte de la población o a toda una población. Permite analizar estadísticamente factores de contextos y condiciones socioeconómicas de los participantes. Integran preguntas que evalúan conocimientos, habilidades, competencias y actitudes. Ofrece un panorama sobre el nivel y calidad de los sistemas educativos. Permite identificar áreas de mejoras y los retos que presentan las comunidades escolares, como impulsar el desarrollo académico. Permite a los docentes reorientar sus estrategias pedagógicas para que los estudiantes alcancen niveles de aprendizaje satisfactorios. En las desventajas tenemos: se prioriza la eficacia en la calificación de las pruebas y no en el contenido puntual de estas. No se estaría tomando en cuenta que en los resultados no solo intervienen variables escolares, sino también variables de origen de los estudiantes. Los bajos resultados de las pruebas lo tienen los colegios que atienden a los más pobres, frente al prestigio que poseen las privadas que cobran y seleccionan a los estudiantes. Las evaluaciones estandarizadas tienen entre sus defectos nocivos que desmoraliza al docente, lo debilita, lo hace perder su autoestima y enfrenta con los padres de familia y opinión pública, culpándolo de la mala calidad de la educación. La evaluación refuerza una cultura escolar que privilegia los resultados numéricos sobre los procesos formativos. Se exalta la competitividad y el éxito individual por encima de la solidaridad y la empatía. No se consideran los procesos afectivos y socioculturales que están en base a los aprendizajes. No solo existe una distribución de desigualdad del capital económico, también hay un sistema similar de distribución de capital cultural que tiende a perpetuarse. Entendemos que en el de pruebas estandarizadas, este nos permite identificar desde fortalezas y debilidades. Podemos saber qué tanto uno sabe y qué tanto no sabe el otro. Nos permite, en otras palabras, saber el nivel que llevan las personas por medio de estas pruebas. Estos instrumentos deben ser usados en los cuestionarios y deben ser estandarizados y preparados cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. Varía de 3 puntos como propiedades referenciada a su medición, la intensidad que si es alta, si la persona es alta, es frecuentemente convencida que la actitud es justificada, o si es baja, el sujeto no piensa en sí. La tercera sería la dirección, que puede ser tanto negativa como positiva, o en algunos casos neutral. Los pasos a seguir para la construcción de una escala de Likert son: punto número 1, la definición de la actitud o variable a medir. Esto quiere decir que las variables se definen con objeto de estudio, en base a un marco teórico o a través de la observación a personas que pertenecen a grupos que revelan la propiedad a medir. Como punto número 2 sería la definición operacional de las variables, que se puede definir como operaciones de unas variables que, expresándolas en juicios, sentencias u oraciones que sean indicadoras de la actitud medida. Como punto número 3, cada oración que representa un ítem o su formulación que debe seguir ciertos criterios. Estos deben evitar los ítems ambiguos, que dan demasiada información sobre los hechos o que sean irrelevantes con la actitud que se desea medir. Como punto número 4 está la determinación de la dirección del ítem, que más que nada son las propiedades que pueden redactarse de tal manera
que el hecho de estar de acuerdo con el enunciado signifique tener una actitud favorable o positiva. Como último punto y quinto, se asignan valores escalares a cada ítem. En esta parte proporcionas los ítems como una escala que se representarán con alternativas de respuestas indicadoras del grado de intensidad de la actitud que se mide. La cantidad de alternativas dependerá del tipo de investigación, de preguntas o de la distribución de la variable. Para que el número de las alternativas se pueda considerar en un nivel educativo de la persona encuestada. Otras de las alternativas que son más usadas en las escalas Likert es muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, definitivamente sí, completamente verdadero, mucho. Como alternativa 2 también podría ser de acuerdo, probablemente sí, verdadero, bastante. Como alternativa 3 puede decir ni de acuerdo ni en desacuerdo, neutral, indeciso, ni falso, ni verdadero, neutral. Escala nominal. Este tipo de escala consiste en clasificar en categorías a las personas, empresas, marcas, es decir, a los elementos que se estén estudiando o que son objeto de medida. Posteriormente, se asigna un número a cada una de las categorías y se considera que todos los elementos a los que se ha asignado el mismo número son cualitativamente idénticos en la variable de medida. Con las escalas nominales solo se puede saber si un elemento es igual o distinto a otros elementos de la muestra. Las categorías tienen que cumplir dos requisitos para que estén bien diseñadas. Número 1. Que sean exhaustivas. Esto significa que no puede haber ningún elemento que quede sin clasificar en alguna de las categorías que se han fijado. Número 2. Que sean mutuamente excluyentes, lo que significa que solo se puede estar en una y solo una de las categorías. Las escalas nominales son especialmente útiles en el caso de las variables cualitativas, funcionando los números asignados únicamente como etiquetas identificativas. Algunos ejemplos de variables cualitativas a las que se podría aplicar esta escala son las siguientes: profesión, nivel de estudios, sexo, edad, ingresos, comunidad autónoma del que procede el encuestado, estado civil, o si una persona conoce o no una determinada marca, etc. Escala ordinal. Este tipo de escala consiste en asignar a los elementos medidos un número que permita ordenarlos según la cantidad de variable que poseen desde el punto de vista del encuestado. Las escalas ordinales son útiles principalmente para variables cualitativas, y aquí los números permiten afirmar si la cantidad de variable que posee un elemento es mayor o menor que la de otro, pero no nos dice cuánto mayor o cuánto menor puede ser, además de saber si un elemento es igual o distinto a otros elementos de la muestra. Un ejemplo típico de una escala ordinal es el de indicar el orden de preferencia de las marcas, la ordenación de las asignaturas de un curso, ya sea por dificultad o por interés del alumno, o la ordenación de una preferencia por productos. Con los números se va a poder decir que una marca es más o menos preferible a otra, pero no cuánto más o menos preferida puede ser. Escala de razón. Son las escalas de intervalos en las que existe propiamente un cero absoluto, es decir, la ausencia total de cantidad de variable. Este tipo de escalas están indicadas para variables cuantitativas. En esta escala, los números permiten afirmar si un elemento es igual o distinto a otros elementos de la muestra,
si la cantidad de variable que posee un elemento es mayor o menor que la de otro, pudiendo decir cuánto mayor o cuánto menor es. La diferencia entre los elementos medidos son constantes y además se puede afirmar si la cantidad de uno es el doble, el triple, etc., que la cantidad de otro elemento. Algunos ejemplos de elementos a los que se podría aplicar escalas de razón son los ingresos, la edad y los volúmenes de venta, etc. En conclusión, podemos decir que las técnicas e instrumentos de recolección de datos son esenciales para el investigador, ya que en la etapa donde se recolecta la información para el proceso investigativo, constituyen un gran camino para recabar la información. En conclusión, podemos decir que un cuestionario es una herramienta muy útil a la hora de recopilar información. Igual, tenemos muy en cuenta que para realizar un cuestionario es de suma importancia seguir un orden y parámetros los cuales nos ayudarán a tener un cuestionario de manera excelente y que el encuestado se sienta lo más cómodo posible y obtener los resultados deseados. Para esto es importante saber los tipos de cuestionario y los tipos de preguntas que se pueden realizar al encuestado.